Vamos a leer en la epístola de Pablo a los Efesios, versículos 17 al 32 del capítulo 4. Capítulo 4 de Efesios, versículos 17 al 32, algunos de los cuales los primeros serán la meditación de esta mañana. Esto pues, dice Pablo, digo y requiero en el Señor, que ya no andéis como los otros gentiles que andan en la vanidad de su mente, teniendo el entendimiento entenebrecido, ajenos de la vida de Dios por la ignorancia que en ellos hay, por la dureza de su corazón, los cuales, después que perdieron toda sensibilidad, se entregaron a la lascivia para cometer con avidez toda clase de impurezas. Mas vosotros no habéis aprendido así a Cristo, si en verdad le habéis oído, y habéis sido por él enseñados conforme a la verdad que está en Jesús. En cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos, y renovaos en el espíritu de vuestra mente, y vestíos del nuevo hombre, creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad. Por lo cual, desechando la mentira, hablad cada uno con su prójimo. Hablad verdad cada uno con su prójimo, porque somos miembros los unos de los otros. Airaos, pero no pequéis. No se ponga el sol sobre vuestro enojo, ni deis lugar al diablo. El que hurtaba, no hurte más, sino trabaje haciendo con sus manos lo que es bueno para que tenga que compartir con el que padece necesidad. Ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino la que sea buena para la necesaria edificación, a fin de dar gracia a los creyentes. Y no contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuisteis sellados para el día de la redención. Quítense de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritería y maledicencia, y toda avaricia. Antes sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándoos unos a otros como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo. Tengamos un momento de oración. Que ya no andéis como los otros gentiles. Andar. Hace ya mucho tiempo, cuando estábamos mirando el versículo 1 de este capítulo, recordaréis que decíamos que en cuanto a esta segunda mitad de la epístola de Pablo a los Efesios, el énfasis constante del apóstol recae sobre esta idea, cómo debemos andar. Y por supuesto, cuando dice andar, quiere decir cómo debemos comportarnos y vivir como creyentes. En los primeros 16 versículos de este mismo capítulo, lo que ha sido nuestra meditación durante varias semanas, Pablo nos ha hablado de cómo tenemos que andar como congregación, cuál tiene que ser la meta de nuestro caminar, esta madurez espiritual, y cómo en este caminar necesitamos unidad, colaboración, amor, comprensión, muchas otras cualidades. Pero el punto de referencia hasta aquí siempre ha sido este: nuestra vocación como iglesia. Os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados como pueblo de Dios. Ahora en el versículo 17 el tema de Pablo sigue siendo el de andar, cómo tenemos que comportarnos, pero ahora cambia y entra dentro de un subpunto de este tema diferente.
Ya su preocupación hasta el capítulo 5, versículo 14 aproximadamente, su preocupación no va a ser tanto nuestra vida de congregación en conjunto, sino nuestro comportamiento personal en todas las áreas de la vida. Cómo tenemos que vivir individualmente como cristianos. Y en toda esta subsección, el punto de referencia de Pablo va a ser el mundo gentil. Que ya no andéis como los otros gentiles. Y él nos va a enseñar a lo largo de este texto en qué cosas debemos ser radicalmente distintos. ¿Por qué hace del mundo gentil su punto de referencia? ¿Acaso los judíos no eran pecadores y no necesitaban la regeneración y no necesitaban un cambio radical de vida? Por supuesto que necesitaban estas cosas. Y el mismo Señor Jesucristo muchas veces hace precisamente de algunos de los mejores de los judíos su punto de referencia, diciendo a sus discípulos: no tenéis que ser como ellos. Pero por un lado, Éfeso era una ciudad mayormente de gentiles, una ciudad pagana. Por lo tanto, la gente que rodeaba a los creyentes de esta ciudad no eran judíos principalmente, sino gentiles. Pablo introduce aquí una pequeña palabra que nos indica este matiz, que ya no andéis como los otros gentiles. Vosotros, dirigiéndose a la iglesia de Éfeso, mayormente sois gentiles. Vuestro punto de referencia, por lo tanto, es vuestro trasfondo social. Habéis estado acostumbrados a cierta clase de vivencia hasta aquí, marcada y determinada por lo que ocurre en vuestra sociedad. Vuestros vecinos, vuestros familiares, siguen allí y no son creyentes. Influyen en vosotros. Pero necesitáis aprender que vuestro comportamiento tiene que ser distinto. No debéis seguir comportándoos como antes. Por lo que es más, y en segundo lugar, los judíos tenían la ley de Dios. Al menos en teoría, sabían mucho acerca de cómo tenían que comportarse. Y esta ley quizás haya servido dentro de la sociedad judía como sal para preservar a esta sociedad de ciertas dimensiones de degeneración. Creo que nuestra situación es bastante parecida a la de los efesios, de los creyentes de Éfeso. En ese sentido, vivimos en un país que se llama cristiano. Yo creo que hay sentidos y dimensiones de la vivencia de nuestro país en los que el ámbito católico romano ha conservado la sociedad, lo cual no quiere decir que esta sociedad no necesite regeneración, no necesite la salvación de Dios. Pero de hecho, el Señor nos ha llamado a vivir una generación y un momento histórico en el que nuestra sociedad cada vez menos se caracteriza por un criterio católico y cada vez más de una forma abierta da la espalda a Dios y a la ley y la ética de Dios. Esto no es decir necesariamente que nuestra sociedad de ahora sea ni mejor ni peor que la de antes. Quien
desearía tener que elegir entre lo que había de hipocresía y farsa en la situación anterior y lo que hay de incredulidad en la situación presente. Y de hecho, podríamos incluso decir que la incredulidad actual no es más que la consecuencia de la hipocresía y la farsa que había dentro de la religión del pasado. Así que estas dos situaciones van juntas. No es decir que una situación sea mejor ni peor, pero sí es reconocer que nuestro punto de referencia es diferente. Ahora tenemos que ser diferentes, no tanto con respecto a los matices de diferencia que antes nos distinguían como creyentes evangélicos del mundo católico romano, como con respecto a una nueva situación en la que somos llamados a vivir. Tenemos que ser diferentes, por así decirlo, en comparación con el mundo gentil que nos rodea. Estamos rodeados de secularismo, materialismo, erotismo, hedonismo, muchos ismos. Y es con referencia a todas estas cosas que el Señor nos pide a nosotros que seamos distintos. Es contra este trasfondo social que tenemos que andar en medio de esta sociedad, pero distintos de ella. Porque ahora, en Cristo, somos una nueva familia, somos un nuevo pueblo, tenemos una nueva patria y una nueva sociedad. Y por muy fuertes que sean los vínculos de afecto que nos unan a nuestros familiares, a nuestros compatriotas, a nuestros vecinos, no tenemos que ser como ellos. Y debido a que la influencia del medio ambiente es y siempre ha sido el mayor peligro para la Iglesia, y debido a que la vocación con la que Dios nos ha llamado es una vocación enormemente seria, Pablo introduce esta nueva sección de su tema con unas palabras especialmente solemnes. Digo y requiero en el Señor. No solo es que yo personalmente afirme estas cosas, porque así es mi gusto. Lo que os voy a decir, dice el apóstol, es algo que el Señor mismo os exige. Y yo hablo ahora como portavoz suyo. Digo y requiero en el Señor que ya no andéis como los otros gentiles. ¿Cómo andan los gentiles? Pablo nos señala 3 características suyas en estos versículos que siguen. Características que son universalmente iguales en cuanto a un pueblo, una sociedad, una gente que no reconoce a Dios. Y esta falta de reconocimiento de Dios perjudica y marca enormemente su actuación. De hecho, algunos de vosotros habéis seguido una serie de estudios que hemos hecho en torno a la epístola de Pablo a los romanos. En el capítulo 1 de esta epístola, Pablo entra en mucho más detalle sobre esta cuestión de cómo son los gentiles, cómo es el hombre sin Dios en su comportamiento. Y lo curioso es que las 3 características que Pablo señala en estos versículos corresponden exactamente
a las tres características que en Romanos capítulo 1 también señala como la triple base sobre la cual descansa la sociedad mundana y el hombre caído en su rechazo de Dios. La primera característica que vamos a estudiar hoy es la mente entenebrecida del mundo gentil. Y esto corresponde a lo que Pablo dice en Romanos capítulo 1 acerca de la necedad del ser humano que da la espalda a Dios. Necedad no porque no sea brillante en su pensar. Los creyentes probablemente somos mayormente tan torpes o más que los pensadores del mundo. Necios por cuanto la brillantez de su pensamiento descansa sobre premisas falsas y equivocadas. Y si rechazas a lo que es el verdadero fundamento de la vida, a Dios mismo, por muy brillantes que sean tus elaboraciones a continuación, nunca van a participar de la sabiduría de Dios. Así pues, en primer lugar vamos a ver esta característica, la mente entenebrecida, la mente sin la luz de Dios, la necedad de la sociedad en la que vivimos. En segundo lugar, la vida ajena de Dios, que corresponde en Romanos capítulo 1 a la impiedad, el vivir a espaldas del Señor. Una vida que no toma en cuenta para nada, ni en sus motivaciones, ni en sus metas, ni en sus métodos, la realidad de Dios, la impiedad. Y en tercer lugar, vamos a ver en nuestro texto el comportamiento impuro al que la sociedad secularizada llega como consecuencia de estos otros dos factores mencionados. Y este comportamiento impuro corresponde exactamente a la injusticia de la que Pablo nos habla en Romanos capítulo 1. La necedad del hombre, la impiedad del hombre, la injusticia del hombre, son las tres características que Pablo va a mencionar en este texto. Pero, mientras en Romanos capítulo 1 Pablo expone este tema sencillamente para describir la condición universal del hombre y por lo tanto reforzar la necesidad que todos tenemos de salvación. En el contexto de hoy, Pablo describe estas cualidades para que sirvan de diferenciación entre el mundo y su manera de ser y nosotros y cómo tenemos que ser y vivir como creyentes. Veamos entonces estas tres características. En primer lugar, la mente vana y entenebrecida. El mundo greco-romano que Pablo tiene de trasfondo al escribir estas palabras es el mundo que quizás haya producido las mentes más extraordinarias en la historia de la humanidad. Mentes lúcidas, penetrantes. ¿Cómo se atreve Pablo a despachar todo este mundo hablando en estos términos? Andan en la vanidad de su mente, teniendo el entendimiento entenebrecido. En primer lugar, porque aun las mentes más privilegiadas y que han dejado para la humanidad una serie de obras de sumo interés, incluso para los creyentes, aun estas mentes privilegiadas en cuanto a Dios estaban muy lejos de la realidad. Y utilizo con intención la palabra realidad. Divagaban en cuanto a este tema, divagaban en cuanto al fundamento de la vida, porque no conocían al Señor
que es la realidad fundamental de nuestra vida. Tenían premisas falsas, equivocadas. Por esto, el edificio glorioso que pudieron construir de sus pensamientos, lo construyeron sobre fundamentos de arena. Y por muy hermosos que sean sus ideales, y por muy nobles que sean sus pensamientos, les faltaba sencillamente lo primordial: el temor de Dios, que es el principio de toda sabiduría. Pero en segundo lugar, Pablo puede hablar así, y creo que esta es una razón mucho más sencilla, porque precisamente la gente de la que estamos hablando tenía mentes privilegiadas. Y la gran mayoría de la sociedad grecorromana distaba muchísimo, muchísimo, aun del nivel ético de sus grandes pensadores, ni mucho menos de la ley de Dios. Y precisamente muchos de estos pensadores grandes de la época nos hablan en términos que vienen a ratificar mucho de lo que Pablo nos va a decir en estos versículos que siguen. Por lo tanto, dice Pablo, en cuanto a la mente, al entendimiento, la sociedad secular se caracteriza por dos cosas: su vanidad y sus tinieblas. La vanidad, una mezcla de inutilidad y de orgullo. Andan en vano. Es decir, sus ideas son sencillamente equivocadas. No corresponden a la realidad. Van, por lo tanto, sin rumbo, en una dirección equivocada. Y sin embargo, dentro de su inutilidad, son orgullosos. Nosotros tenemos mucho conocimiento, dirían. Se enorgullecen de sus ideas, se obstinan en ellas. Les carece esa humildad que habría permitido la intervención de Dios para su salvación. Y no creo que haga falta decir que así es la condición de muchos de nuestros contemporáneos. Con qué menosprecio hablan de las cosas del Señor. Cómo se obstinan en sus propios tópicos sin darse cuenta en absoluto de que no tienen una visión coherente de la vida, que finalmente no pueden contestar a las preguntas fundamentales de la vida, que son unos eclécticos que van recogiendo trozos de filosofía de aquí y de allí, trozos que, como digo, se han convertido en tópicos en nuestra sociedad y se obstinan en estas ideas sin dar cabida a Dios. Inutilidad y orgullo, la vanidad, pero también las tinieblas. No conocen la luz de Dios ni la luz del Evangelio. Espiritualmente son como unos ciegos. Mucho conocimiento, mucha ciencia, pero ninguna sabiduría de Dios. Muchas respuestas para el orden material y superficial de la vida, ninguna para las preguntas trascendentes de la vida. Van adelante sin saber a dónde van, unos ciegos en medio de tinieblas, sin rumbo, hecho inútiles y sin embargo orgullosos dentro de su estado. Pero repito, Pablo no nos está describiendo el mundo pagano solo para que podamos decir sí, así es la sociedad. Nos está pidiendo que preguntemos, ¿así somos nosotros también? ¿Cuál es la condición del creyente?
¿Qué ha dicho Pablo ya acerca de la mente del creyente en esta misma epístola? Aquí tendría que distribuir unos papeles y unos lápices y que cada cual apunte sin referirse al texto bíblico, a ver si habéis aprendido algo. ¿Qué ha dicho Pablo ya acerca de nuestra mente? Pues ha orado acerca de nuestra mente. Ha pedido al Señor, después de habernos dado muchas enseñanzas que podrían formar nuestra mente, luego se ha puesto de rodillas delante de Dios para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, os dé espíritu, su espíritu, de sabiduría, de revelación en el conocimiento de Él, alumbrando los ojos de vuestro entendimiento, para que sepáis. Es decir, los creyentes hemos conocido una operación divina en nuestra mente. Tenemos la mente de Cristo. Por supuesto, no es un paquete que nos llega por magia. Es una transformación íntima de parte del Espíritu Santo que respeta totalmente nuestras funciones intelectuales. El Espíritu Santo ilumina, pero no ilumina en un vacío. Y Dios espera de nosotros que nos estemos alimentando de Cristo. Pero a esto llegaremos en los versículos 20 y 21. Así pues, el creyente no tiene que ser como los gentiles en cuanto a su mente, que en cuanto a su vida. La vida del mundo gentil es una vida ajena de Dios. La segunda parte del versículo 18. Ajenos de la vida de Dios por la ignorancia que en ellos hay y por la dureza de su corazón. Dos causas hay para esta vida ajena de Dios. La ignorancia, por un lado. Desde una perspectiva, no es culpa suya el que los gentiles estén sin el Evangelio. Es culpa de la Iglesia. Romanos capítulo 10. No hay diferencia entre judío y griego, pues el mismo que es Señor de todos es rico para con todos los que le invocan, porque todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. Pero ¿cómo invocarán a aquel en el cual no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo oirán si tú y yo no les predicamos? Si antes de empezar a tirarles piedras, deberíamos meditar un momento sobre esto de su ignorancia. Y repito, desde una perspectiva, el comportamiento del mundo pagano corresponde sencillamente a una ignorancia de Dios y de su Evangelio. Y en cuanto a esta ignorancia, nosotros tenemos mucha responsabilidad. Pero desde otro punto de vista, en otro sentido, es por dureza que son como son. Porque aun si nosotros nos hemos callado, Dios no se ha dejado sin testimonio. Aun siendo ignorantes, no son inocentes. La luz de Dios, del Verbo, ilumina a todo aquel que viene a este mundo. Dios habla al hombre de muchas maneras. Y aquel que es idólatra
que su idolatría tome la forma de arrodillarse delante de estatuas de metal o de piedra, o que esta idolatría tome la forma de un rechazo tajante de Dios, o de un vivir a espaldas de Dios, esta persona finalmente nunca es inocente, porque Dios sabe llegar a aquel que tiene ojos para ver y desea recibir su luz. Esta gente no ha escuchado la voz de su propia conciencia. Esta gente, como ya hemos dicho, ni siquiera ha atendido la enseñanza de sus propios maestros, ni mucho menos ha abrazado el Evangelio cuando el Evangelio se les ha predicado. Por lo tanto, ante esta situación de la vida de esta gente, una vida oscura, ajena de Dios, debemos como creyentes sentir compasión por su ignorancia y a la vez sentir indignación por su dureza. Y si queréis un buen ejemplo de esto en el Nuevo Testamento, volveos a Hechos capítulo 17, la reacción de Pablo allí en Atenas. Arde su corazón de indignación ante la idolatría, pero predica palabras que rebosan compasión por la ignorancia de esta gente y les comunica el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Así que, como inciso, os invito a que ante esta situación de nuestra sociedad, ajena de la vida de Dios, que tengamos esta doble reacción. Por un lado, indignación, pero por otro lado, compasión. Pero ¿qué decir en cuanto a nuestra vida como creyentes? Lo que más nos tendría que distinguir a nosotros es que nosotros hemos encontrado una nueva vida, o mejor dicho, Dios nos ha encontrado a nosotros y nos ha dado una nueva vida en Cristo. Capítulo 2. Porque nuevamente dentro de vuestro examen podríamos hacer esta pregunta: ¿qué es lo que esta epístola ya nos ha dicho acerca de nuestra vida en Cristo? Dios, que es rico en misericordia por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros ajenos de su vida, muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Y el creyente, por la gracia de Dios, no solo recibe esta vida de parte de Dios, sino que va adentrando cada vez más en la experiencia rica y completa de lo que es esta vida, conociendo, como hemos visto poco antes en nuestro texto, conociendo el amor de Cristo, el fortalecimiento del Espíritu Santo y finalmente la plenitud de Dios dentro de esta nueva vida espiritual. Ahora bien, una mente oscurecida, una vida separada de Dios, ¿qué clase de comportamiento vamos a esperar de esta persona? Pues lógicamente no va a ser una vida, un comportamiento que agrade a Dios. Y Pablo, en el versículo 19, nos describe este comportamiento en 3 frases progresivas. Primero, una pérdida de sensibilidad. Nadie nace insensible. Los niños tienen una conciencia más tierna que los adultos en general. Es la práctica del pecado lo que nos conduce a este endurecimiento. El endurecimiento llega a un extremo de insensibilidad y en este extremo de insensibilidad la persona se entrega, se rinde, se da gustosamente a la práctica del pecado.
Este es el mismo proceso que podemos trazar, como ya he dicho, en Romanos capítulo 1. O para citar al mismo Pablo en su primera epístola a Timoteo, tienen cauterizada la conciencia. Primero, pues, una pérdida de sensibilidad. Luego, la entrega a la lascivia, según nuestro texto. Entrega es una palabra que indica que esta no sería una posición normal y natural. Es una traición de sí mismos en estas personas. La palabra lascivia indica cualquier comportamiento escandaloso de cualquier tipo. Y aquí, por supuesto, se debe entender a la luz de la revelación divina. Cualquier comportamiento escandaloso conforme a lo que Dios ha revelado en su ley y en su palabra. Pero esto no es solamente una cuestión de dejadez, de dejarse arrastrar por el medio ambiente. Es cuestión del despertar de una serie de gustos nefastos dentro de nosotros y por lo tanto terminan cometiendo con avidez toda clase de impureza. Trabajan en ello. Son creativos en el pecado. Montan sus shows, hacen sus negocios, se dedican a esto, sacan revistas dedicadas a esto. No es cuestión de que pobrecitos son víctimas de sus circunstancias, o si son víctimas que disfrutan de su situación. Hay pues aquí en estas palabras de Pablo cierto progreso de endurecimiento. La práctica del pecado que conduce al endurecimiento, el endurecimiento que conduce a una falta total de sensibilidad. Y dentro de esta situación de una falta de sensibilidad, el disfrute del mal, del vicio. Pero nuevamente digo, no estamos aquí para hacer comentarios sobre la sociedad que nos rodea. Estamos aquí para hacer comentarios sobre nosotros mismos. Si el creyente, en vez de tener la mente entenebrecida, la tiene iluminada por el Espíritu Santo, en vez de tener la vida ajena de Dios, la tiene regenerada por el poder del Espíritu Santo, ¿cómo me explicas que sea natural o consecuente en el creyente que él viva en su comportamiento conforme al mundo pagano que le rodea? Esta es la pregunta de Pablo aquí. ¿Cómo puede el creyente participar del comportamiento de esta sociedad si él tiene una mente renovada y una vida renovada? Es lógico que el no creyente viva de esta manera. Lógico. El no creyente que vive de esta manera es consecuente con su incredulidad. Recordáis que en Romanos capítulo 6 Pablo dice que cuando vosotros estabais en este estado de esclavitud al pecado, la justicia de Dios no tenía nada sobre vosotros. Erais libres de esta justicia. Por supuesto, Pablo no está justificando al incrédulo, pero sí está señalando allí como aquí que el incrédulo que vive de esta manera es consecuente, mientras es una barbaridad si el creyente, con su mente renovada y su vida renovada, viva de esta manera, de esta misma forma.
Y lo asombroso para nosotros, lo vergonzoso para nosotros tendría que ser que muchas veces tropezamos con no creyentes que a pesar de una falta de luz, a pesar de no conocer la vida de Dios, nos son un ejemplo en muchas áreas de su comportamiento. Es pues una contradicción horrorosa cuando descubrimos que dentro del pueblo de Dios predominan precisamente los mismos principios de degeneración que encontramos en el mundo. ¿Y quién hay aquí que no tenga que ponerse delante de Dios en arrepentimiento y confesión? Porque nosotros sí que tenemos una alternativa. Si en verdad le habéis oído, dice el apóstol. Y con esta frase ligeramente irónica, Pablo pone el dedo en nuestras vidas. No es porque en principio dude de la salvación de los efesios, sino porque él quiere que ellos mismos se pregunten a sí mismos: ¿soy creyente o no? Si lo soy, yo no puedo vivir como el mundo gentil. Si lo soy, mi vida tiene que cambiar radicalmente. Y Pablo nos va a dar mucha enseñanza en este capítulo acerca de cómo tiene que cambiar. Pero esta es la pregunta: si en verdad habéis oído a Cristo. Y según cómo respondéis a la enseñanza que Dios mediante vamos a considerar en el resto de este capítulo y el capítulo que sigue, según cómo respondemos, podremos honradamente ante Dios decir que sí o que no a esta pregunta implícita de Pablo. ¿Le habéis oído? ¿Alguna vez Cristo te ha hablado? ¿Y has dicho que sí? Pues entonces que esto se vea en la alternativa cristiana de tu vida. Que esto se vea en que no solamente has escuchado su voz una vez en un momento lejano del pasado, sino en el hecho de que diariamente eres enseñado por Cristo. Necesitamos volver al principio. Pablo sigue siempre el mismo orden en Efesios. Primero nos dice, el Espíritu Santo necesita iluminar nuestra mente. Luego el Espíritu Santo necesita llenar nuestra vida. Y esto tiene que dar el resultado de que vivamos cristianamente. Mente, vida, vivencia. En cuanto al mundo gentil, tienen la mente oscurecida. Como consecuencia, la vida lejos de Dios. Como consecuencia, el comportamiento desastroso. Mente, vida, comportamiento. Y ahora dice Pablo, si como creyente, el que has oído a Cristo en el pasado, vas a ser diferente en tu vida, vas a ser diferente en tu comportamiento, tienes que volver al primer punto, mente, y permitir que por su Espíritu Santo y por su revelación, Cristo te enseñe, no para llenar tu cabeza, sino porque a través de esta enseñanza tu vida sea diferente y tu comportamiento sea diferente.
Vosotros no habéis aprendido así a Cristo, si en verdad le habéis oído y habéis sido por Él enseñados conforme a la verdad que está en Jesús. ¿Has oído el Evangelio alguna vez? ¿Has escuchado el llamamiento de Cristo? ¿Has respondido a este llamamiento? Pues si contestas que sí, entonces contesta a esta otra pregunta: ¿sigues siendo enseñado por Cristo? ¿Sigues escuchando la palabra de Cristo? ¿Sigues respondiendo a la palabra de Cristo? ¿Alguna vez has aceptado, como nos dice en el versículo 21, que la verdad está en Jesús? ¿Y has encontrado en Él aquel que es la verdad, el camino y la vida? Si puedes decir que sí, entonces pregunto: ¿la verdad de Jesús sigue marcándoos? ¿Es por ella que tú vives? Porque Pablo en este texto nos va a marcar con toda claridad el hecho repetido vez tras vez a lo largo de las Escrituras de que solo hay dos caminos. Y el creyente que intenta contemporizar y habiendo dicho que sí a Cristo, de hecho, vive constantemente diciendo que no a Cristo, en realidad nunca ha dicho que sí. Hay dos puertas, y si has pasado por la puerta estrecha, esto se verá por cuanto estarás caminando por el camino estrecho. Si estás caminando todavía en el camino ancho, pregúntate si realmente has pasado por la puerta estrecha. Muy sencillamente tenemos dos opciones delante y las tendremos delante a lo largo de este capítulo. Vivir como el mundo o vivir como Cristo. Ser enseñado por Él. Y quiero terminar en esta nota positiva. Qué frase más hermosa para describir lo que es la vida del creyente. Ir siendo enseñados por Cristo. La nota de nuestra meditación de hoy es principalmente una nota negativa. No como los gentiles, no como el mundo, no como la sociedad que nos rodea. Nuestro punto de referencia es un punto de referencia que exige una reacción negativa de nuestra parte. No seré así. Pero en cambio, seré uno que de día en día deseo que Cristo sea mi maestro y que yo pueda aprender de Él. Que así sea.
caminar, esta madurez espiritual. Y como en este caminar necesitamos unidad, colaboración, amor, comprensión, muchas otras cualidades. Pero el punto de referencia hasta aquí siempre ha sido este: nuestra vocación como iglesia. Os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados como pueblo de Dios. Ahora en el versículo 17 el tema de Pablo sigue siendo el de andar, cómo tenemos que comportarnos, pero ahora cambia y entra dentro de un subpunto de este tema diferente. Ya su preocupación hasta el capítulo 5, versículo 14 aproximadamente, su preocupación no va a ser tanto nuestra vida de congregación en conjunto. No andéis como los otros gentiles. Andar. Hace ya mucho tiempo, cuando estábamos mirando el versículo 1 de este capítulo, recordaréis que decíamos que en cuanto a esta segunda mitad de la epístola de Pablo a los Efesios, el énfasis constante del apóstol recae sobre esta idea: cómo debemos andar. Y por supuesto, cuando dice andar, quiere decir cómo debemos comportarnos y vivir como creyentes. En los primeros 16 versículos de este mismo capítulo, lo que ha sido nuestra meditación durante varias semanas, Pablo nos ha hablado de cómo tenemos que andar como congregación, cuál tiene que ser la meta de nuestro camino. Que es bueno para que tenga que compartir con el que padece necesidad. Ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino la que sea buena para la necesaria edificación, a fin de dar gracia a los creyentes. Y no contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuisteis sellados para el día de la redención. Quítense de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritería y maledicencia, y toda avaricia. Antes sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándoos unos a otros como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo. Tengamos un momento de oración. Que ya Vamos a leer en la epístola de Pablo a los Efesios, versículos 17 al 32 del capítulo 4. Capítulo 4 de Efesios, versículos 17 al 32, algunos de los cuales los primeros serán la meditación de esta mañana. Esto pues, dice Pablo, digo y requiero en el Señor, que ya no andéis como los otros gentiles que andan en la vanidad de su mente, teniendo el entendimiento entenebrecido, ajenos de la vida de Dios por la ignorancia que en ellos hay, por la dureza de su corazón, los cuales, después que perdieron toda sensibilidad, se entregaron a la lascivia para cometer con avidez toda clase de impurezas. Mas vosotros no habéis aprendido así a Cristo, si en verdad le habéis oído, y habéis sido por él enseñados conforme a la verdad que está en Jesús. En cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos, y renovaos en el espíritu de vuestra mente, y vestíos del nuevo hombre,
creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad. Por lo cual, desechando la mentira, hablad cada uno con su prójimo. Hablad verdad cada uno con su prójimo, porque somos miembros los unos de los otros. Airaos, pero no pequéis. No se ponga el sol sobre vuestro enojo, ni deis lugar al diablo. El que hurtaba, no hurte más, sino trabaje haciendo con sus manos lo